Bueno, indudablemente estamos en una etapa de debate abierto sobre la política económica, sobre cuál va a ser el sendero que se va a adoptar con este controvertido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y las dudas que hay con respecto a qué va a pasar, cómo va a condicionar y cómo, inclusive cómo va a responder el gobierno frente a las condiciones del acuerdo. Y uno de los primeros planteos que veo en cuanto a fijar posición, tirar propuestas, cuestionar algunos aspectos del plan económico y reclamar otros, es de lo que acaba de salir de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Recién hoy está circulando, a mí me llegó ayer, lo estoy empezando a ver. Son 8 páginas donde está presentado como propuestas para recuperar el crecimiento sustentable. Aclaro un poquito de quién se trata. La Central de Entidades Empresarias Nacionales es una de las organizaciones del movimiento de unidad PYME. Reúne fundamentalmente industriales pequeños y medianos, porque algunos no son tan pequeños dentro de este sector. Tiene mucho arraigo en localidades de Gran Buenos Aires, San Martín, Avellaneda, Moreno, Luján, digamos, algunos lugares donde conozco que los dirigentes tienen planta. Estoy hablando de Raúl Lutín, Juan Scioli, bueno, una serie de dirigentes que tienen desde hace años una presencia en el debate político, por lo menos sectorial, importante. Y lo que me interesó del documento, lo que me pareció importante, es que hace primero un repaso bastante crítico con respecto a las políticas prometidas por el gobierno y no cumplidas. Inclusive arranca el documento diciendo, es como si se dirigiera directamente al presidente de la Nación y le dice, en su discurso de asunción, dijo: si alguna vez sienten que me desvío, salgan a la calle a decírmelo. Y dice, bueno, vamos a salir a decírselo. Después de haber transitado 2 años su mandato, ahí y empiezan los planteos de las cuestiones que quedaron pendientes y la necesidad de tener una política económica de recuperación más firme, más decidida y confrontando con quien haya que confrontar. Tiene una visión crítica sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Plantea que quedaron muchos interrogantes sin resolver, sobre todo respecto a qué motivó o cuáles fueron los objetivos de tomar semejante deuda, en qué se gastó la plata, quiénes son los que se beneficiaron, porque esto, o no es que se perjudicó todo el mundo, hubo grandes beneficiarios de esto, pocos pero grandes beneficiarios. ¿Quién asume la responsabilidad de pagar los costos de esto? Y fundamentalmente plantea cuáles son los efectos económicos para la actividad económica y la situación social que va a tener este acuerdo, ¿no? Esto un poco planteando el escenario que se presenta. Cuestiona el tema de lo que pasó con las divisas. Dice, tuvimos 2 años, y esto acá lo hemos, con Daniel lo hemos repasado varias veces, el tema de que tuvimos 2 años en el cual se han acumulado resultados favorables en el comercio exterior por 27.000 millones de dólares, un poquito más de 12.000 en el 2020, casi 15.000 en el 2021, en total alrededor de 27.000 millones, como dice el documento. Y sin embargo esto no fortaleció las reservas, porque así como entró la guita, salió por otro lado. Entonces preguntan, ¿por dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Quién fuga? ¿Qué se pagó con esto? Si el tema de las importaciones, por ejemplo, ya están en la cuenta previa, que da al saldo de 27.000 millones. Y ahí es donde empieza con los planteos de las políticas que se deberían hacer con respecto a estos temas. Fundamentalmente hay una mirada que las políticas de recuperación económica, de crecimiento, deberían ser un eje central y necesitarían una participación mucho más activa y mucho más presente del Estado. Cuestionan la elevada concentración económica, cuestionan el tema de la inflación y señalan que la inflación no tiene causales monetarias, pero tampoco tiene causales ni en el déficit fiscal ni en los salarios. Es decir, así de movida descartan todo este tipo de argumentación y dicen, acá hay un problema de concentración empresaria y abusos de sectores dominantes o monopólicos en diversos sectores. De hecho, propone
a la par de precios cuidados, debería plantearse un programa de insumos cuidados y ver quiénes son los que venden los insumos, a qué precios y por qué. Plantea cuestionamientos al tema de los aumentos de tarifa que se están planteando ahora como previsión, como que lo que va a ocurrir, señalando que antes de plantear aumento de tarifas, lo que hay que plantear es una investigación sobre cuáles son los costos de estas tarifas, qué es lo que está pasando con esos costos, por qué se justifican los reclamos de los sectores concesionarios para pedir un aumento, y qué pasó con los aumentos anteriores que han recibido durante la época de Macri. Y señala que no hay justificación ni cuando hay devaluación para aumentar los precios internos cuando la incidencia no es tal, que no hay razón para tener precios a la par de los precios internacionales cuando en Argentina en pesos es mucho más barata la producción de, por ejemplo, de gas, petróleo o energía eléctrica, y plantean que esto es un factor fundamental para el tema del crecimiento económico, que no dependan de tarifas caras, o porque en el mundo están caras las tarifas, entonces las aumentamos acá. Lo mismo plantean con respecto a los insumos, que Argentina no tiene problemas así en magnitud de la dependencia de insumos internacionales, sí con algunos en particular insumos críticos, pero dice los traslados a precio de los insumos de los aumentos internacionales muchas veces no tienen ningún tipo de justificación. Entonces están cuestionando todo, yo diría, la estructura del modelo económico. Están entrándole por ese lado y están planteando, si no se modifica esto, no vamos a tener los resultados en crecimiento económico, distribución equitativa y demás que se están planteando. Hay que ponerle un poquito el cuchillo al hueso, diría. El término es mío, no está en el documento. No creo dicho así. Pero en definitiva plantea que estas cuestiones deberían ser tema de debate, tema de discusión, tema de resolución con mirada a lograr estos objetivos más allá del acuerdo del fondo. En todo caso, después que se resuelva todo esto, se dice, bueno, ahora a ver qué pasa con esto de las metas, cómo funcionan, y ahí veremos si chocan o no chocan con las metas. Pero primero hay que chocar con otros, me parece que un poco el mensaje es este: hay que chocar con los poderes internos. Del tema financiero también hay un análisis muy interesante, muy profundo, sobre el tema de por qué este sistema financiero no le sirve a la producción. Piden no solo una mayor actividad en ese sentido de la banca pública, sino además, te paso a revisar la ley de entidades financieras del año 77, todavía estamos con la ley financiera de la dictadura, que fue terrible esa ley de entidades financieras, sí que cambió la ley Crédito. Ahora, lo que están planteando acá es justamente modificar todo el sistema financiero, el tema de financiarización de la economía, las LELIC, y todos estos mecanismos que en realidad son negocios para el sector financiero y le quitan recursos a la actividad productiva. Hay un par de frases que a mí me las anoté porque me parece que son muy descriptivas. Cuando hablan del tema de los dólares y la exportación, dice: a este país no le faltan divisas, el problema es el destino que tienen las divisas. Claro, sí. Y después con el tema de la distribución, más o menos dicen lo mismo. Este no es un país pobre, es un país rico con pobreza. Entonces el problema es qué se hace con la riqueza, claro, no qué hacemos con la pobreza. Son conceptos que te marcan, digamos, para dónde apuntarle la mira, para dónde ir a encontrar los cuestionamientos, y yo diría un tema final. Sugiere, y esta es, yo creo que la propuesta un poco más elevada, que quizás no sería tan para estos tiempos, pero sí para pensar en el futuro, sugiere que en temas como minería, en temas como definición de cuáles son los insumos críticos de los cuales debe importarse y otras cuestiones, el Estado se constituya con una herramienta que puede ser hasta una empresa estatal que controle ese tipo de cosas y participe directamente en ese tipo de actividades. Por ejemplo, para planificar qué es lo que se va a necesitar como insumos críticos y cómo traerlos para que esto esté a disposición de la producción y no que esto se convierta en otro negocio de los monopolios.